pero se está poniendo a llover aquí, así que me voy para adentro. Sí, me dentro para adentro porque no voy a poder grabar el video así en estas condiciones climáticas. Nos vemos que este tema es muy entretenido, muy histórico, muy cultural y por sobre todo amerita seriedad. Muy buenos días a este improvisado, mal ejecutado, pero muy cariñoso canal. El día de hoy vengo acompañada de este granito simplón. Me he cambiado el color de pelo y bueno, obviamente me teñí hoy porque miren mis deditas de alienígena. Pero eso no es lo más importante de este episodio, porque les tengo el episodio más esperado por toda Latinoamérica unida. Historias y estilos del tatuaje. Y un par de datos freak por ahí que surfeando en la web encontré. Para este capítulo te voy a invitar a tomar papel y pluma y por supuesto tus mejores lentes de intelectual, porque en esta clase habrá mucha información que de seguro no querrás olvidar, pero muy entretenido, así que no te vayas, coge algo rico para comer, un bebestible saludable por supuesto, una cervecita y por supuesto tus ganas de aprender algo nuevo cada día. Sin más preámbulos, comencemos. Muchas personas, incluso tú probablemente, has escuchado alguna vez decir a alguien, sobre todo gente mayor, cosas como: los tatuajes son ordinarios, con ese tatuaje pareces convicto, las chicas fáciles hacen tatuajes, y un sinfín de aberraciones que no tienen sentido y denotan bastante ignorancia en la materia. Prejuicio. Por suerte ya vivimos en el siglo XXI y hoy ya sabemos y entendemos que el tatuaje es un arte y que por miles de años se ha practicado con distintos fines. Por ejemplo, en pueblos como los vikingos se usaba esta práctica con fines condecorativos. Si algún guerrero o guerrera adjudicaba algún triunfo en batalla, el tatuaje de seguro iba a inmortalizar tal proeza. Y no solo los vikingotes fornidos y fuertes usaban tatuajes. Mucho antes, después y simultáneamente han habido múltiples culturas que llevan tatuajes. Es una práctica ancestral que nunca se ha parado de hacer. El ejemplo más importante fue el hallazgo de una momia de hace 5300 años. Esta fue encontrada en 1991 en la frontera de Austria e Italia. Fue bautizada como Otzi y tenía tatuadas las rodillas y la espalda. Pero no es la única momia hallada con tatuajes. En Siberia se encontró a un hombre con el hombro tatuado y se cree que su antigüedad es de 2500 años. Egipto tampoco se queda atrás. Varias momias de sexo femenino fueron halladas en ese país. Tenían puntos y líneas tatuadas por todo su cuerpo, incluyendo la pelvis. Se concluyó que era una práctica llevada exclusivamente por mujeres sacerdotisas, donde ellas demostraban su valentía y aplomo. Otro dato interesante es que en Egipto nacen los primeros pigmentos de henna y las agujas hechas de oro. De hecho, los tatuajes eran considerados antibacteriales, es decir, prevenían peligros de origen humano, pero también le añadían un sentido mágico y de protección. Todo lo contrario a las culturas romanas y griegas, quienes depositaban en el tatuaje la misión de establecer jerarquías en batalla y diferenciar clases sociales, rangos militares y marcar a sus esclavos. Ahora, si nos trasladamos a Oriente Asia, veremos una riquísima y atávica carga cultural alrededor del tatuaje. En Japón eran los criminales quienes se tatuaban, creando a su alrededor un ambiente de hostilidad y abandono por parte de su familia, quienes los consideraban una deshonra. Pero también estaba el criminal que se jactaba de ello. Plasmando piezas enormes en sus cuerpos, con el objetivo de expresar lealtad a la mafia. Por suerte, en el siglo XVIII, el emperador Matsuhito, gracias a sus creencias supersticiosas, desapegó los conceptos delictuales al tatuaje y lo llamó arte al fin, ya que él creía que tatuando sus cejas, su suerte y su carácter se verían mejor definidas.
Pero por mala suerte, el mismo emperador, al verse enfrentado a los nuevos tratados de libre comercio con Occidente, prefirió prohibir la práctica del tatuaje para no dar la impresión de que eran un país subdesarrollado y salvaje. En fin, dato freak. Si te dieran la posibilidad de arrancar, preservar y enmarcar tus tatuajes al morir para dejarlos de herencia a tus familiares y amigos, ¿lo harías? Esto es lo que hizo el médico japonés Fukushi Masaichi al tener la adquisición más grande de tatuajes arrancados de cadáveres de todo el mundo. A comienzos del siglo XXII comenzó acudiendo a autopsias donde extrajo tatuajes de algunos fallecidos. Y con el tiempo fue convenciendo a sus pacientes de que preservar sus pieles era una magnífica idea, llegando a costearles los tatuajes para que estos pudiesen terminarlos antes de morir. Llegó a tener 2.000 piezas y 3.000 fotografías, que por desgracia la mayoría se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, y un atraco a un camión que los llevaba por Estados Unidos. Lo que quedó de esta colección pasó a manos de su hijo Katsunari, quien los preservó y gracias a él se mantienen hoy en la Universidad de Tokio, que preserva 105 cuadros con magníficas piezas de espaldas completamente tatuadas. Eso sí, no está abierta al público la exhibición. Solo estudiantes de medicina e investigadores pueden acceder mediante cita previa. Interesante, ¿no? Sigamos con la historia. En América Latina, de norte a sur, nativoamericanos e indígenas utilizaban los tatuajes de manera simbólica y espiritual, ya que se creía que permitía el libre paso desde la muerte hasta el más allá. Los aztecas, por ejemplo, solían marcar a los niños para rendir tributo a sus dioses. En la Polinesia, tener tatuajes era un boom. Incluso hasta el día de hoy lo es. Y es que jamás se le restó o tergiversó su real significado. Es más, la palabra tatuaje viene del samoano tatau, su idioma nativo. Y de hecho eran adictos a tatuarse. Comenzaban desde muy chiquititos y año tras año agregaban tinta a sus cuerpos, cubriéndolos casi por completo. Para tatuarse utilizaban colmillos de distintos animales o escamas de pescado, los cuales amarraban a un palito de madera y pigmentaban con tinta hecha de carbón de nuez diluida en aceite o agua. Muchos pueblos de la Polinesia le daban al tatuaje una carga espiritual, pero lo cierto es que la mayoría tenía que ver con una diferenciación de estatus. Mientras más tatuajes tenías, más alto estabas de la pirámide social. Los maoríes, en cambio, usaban los tatuajes con fines mucho más prácticos: la batalla. Con tanta raya oscura en sus cuerpos, pretendían ahuyentar y asustar al enemigo. Y por supuesto también camuflarse entre las plantas. Se dice que en la Polinesia francesa los nativos también se tatuaban. Para las mujeres tenía que ver con un tema más de sexualidad y erotismo, plasmando diseños sutiles y finos en dedos y muñecas, mientras que en sus vulvas se tatuaban motivos mucho más picantes. Los hombres, en cambio, se tatuaban motivos mucho más espirituales y religiosos con el motivo de trascender. Era más aburrido. En nuestro queridísimo Rapa Nui, donde llamaban tatú o taconá a los tatuajes, el pigmento era fabricado en un hoyo en la tierra al cual le prendían fuego. Sobre este ponían las hojas de caña de azúcar y luego tapaban todo con piedra pizarra. El humo de las hojas quemadas subía hasta la piedra y cubría de tizné, el que luego raspaban para dejarlo caer dentro de una calabaza o de una piedra ahuecada. Una vez hecho esto, mascaban la caña de azúcar y luego el juguito que saliera de eso lo escupían dentro de la calabaza, formando la tinta. Pero ¿qué hay de los tatuajes en la actualidad? El renacimiento de los tatuajes fue gracias a los marineros, que por cierto venían desde la Polinesia, quienes popularizaron el tatuaje por el mundo a partir del 1771, abriendo sus centros de tatuaje en los puertos,
destacándose el centro de tatuajes del Capitán Cook, quien introdujo en la sociedad occidental los ritos del tatuaje y otras costumbres desde Tahití. Sabemos que en aquella época en los puertos la afluencia de personas del bajo mundo era la tónica. Prostitutas, convictos, comerciantes ilegales, traficantes y marineros, entre otros. Por lo que este precioso arte se vio estigmatizado una vez más. Por suerte, durante la Guerra Civil de América del Norte, específicamente Estados Unidos, el oficio del tatuaje es reivindicado. Y es en esta época donde nos podemos encontrar con el primer tatuador profesional de la época, C.H. Fellows. Y se crea el primer estudio de tatuajes profesional en la ciudad de Nueva York por el inmigrante alemán Martin Hildebrandt. Pero no es hasta 1891 que se creó la primera máquina de tatuar. Patentada por Samuel O'Reilly, esta máquina fue inspirada en una máquina hecha por el destacado inventor, científico y empresario Thomas Alva Edison. Sí, el mismísimo, quien desarrolló el primer prototipo de máquina rotativa sin querer. Él quería mecanizar trabajos de oficina y ya. Así, la profesionalización en masa y perfeccionamiento de la práctica ha hecho que cada día veamos piezas de tatuaje de más y más alto nivel. Sí, circulando por las calles, piezas de arte reales, ambulantes. Es una maravilla. Además, la globalización ha hecho lo suyo también. Cada día más artistas pueden emprender en este rubro y por ende se va normalizando. Ya no es raro notar que hasta el abogado, científico o político más erudito y destacado lleve tatuajes sin padecer discriminación social alguna. Meterse muy bien esto en la cabeza. Los tatuajes no te transforman en un ser menos competente. Y bueno, aquí termina la sección de historia. ¿Te gustó? Te recomiendo dar pausa al video, traer más café, apagar la olla de arroz que ya se te va a quemar y volver, que ahora vamos a hablar de algo un poquito menos pesado. Estilos de tatuajes. A continuación mostraré los estilos de tatuaje más conocidos. Cada día nacen más, o como en mi caso, cada día se van mezclando, entrelazando, entregando resultados mucho más originales y frescos. Empezamos. Irizumi o tradicional japonés. Es un estilo que en su origen ponía piezas mayoritariamente grandes, abarcando torsos, espaldas y piernas completas. Posee un nivel de detalle importante, colores en una paleta primaria y secundaria, líneas de 1 o 2 grosores máximo. Además, la tradición dicta algunas reglas. Por ejemplo, si te vas a tatuar a Buda, solo debes ser por encima de la cintura. Además, ciertos animales solo pueden ir con un cierto tipo de flor. Claramente en estos tiempos, y sobre todo en Occidente, no se respetan estas directrices. Los diseños más comunes incluyen peces koi, flores de loto, dragones, budas, entre otras. Tradicional u old school. Esta técnica combina colores vívidos en una paleta acotada a 4 o 5 colores puestos de manera sólida, e iconografías cercanas al mundo de los marineros, tales como anclas, barcos, botellas de licor, sirenas, golondrinas, etc. O también con el imaginario estadounidense, águilas americanas, cherokees, etc. Las líneas siempre son gruesas, de alta precisión e imágenes nítidas, planas y sin volumen. Neotradicional. La versión moderna del estilo tradicional u old school destaca en muchos aspectos por sus colores vívidos y líneas gruesas negras, tal como su predecesor. La diferencia es que suma mayor tridimensionalidad gracias a los degradados, tinta blanca e incluye diseños que no necesariamente están vinculados a temáticas del estilo tradicional. Podemos ver animales de todas las especies, objetos de cualquier tipo
y su paleta de colores es mucho más amplia. New School. Este está definitivamente en mi top 5. Si los tatuajes neotradicionales te parecieron adorables y potentes, el New School te romperá los sesos. Partamos por los colores. La paleta es infinita. Te pegan una bofetada en todo el globo ocular apenas los ves. Altos contrastes, sombras, luces y volúmenes. Las temáticas siempre son muy fantásticas y los diseños caricaturescos. Las líneas son de distintos grosores que añaden una intención y además delimitan el dibujo. Si no las hicieran, el estilo pasaría a ser full color, no New School. Lettering. Solo su nombre lo dice, es tatuar letras, frases, nombres, caracteres chinos, coreanos, árabes, rusos, entre otros. Para mí, uno de los estilos más difíciles, ya que requiere muchísima precisión en su trazado y saber qué aguja usar exactamente. Tribal. Es un tipo de tatuaje que se caracteriza por usar líneas de alta precisión, que siguen de manera muy orgánica las corrientes corporales y que están hechos con tinta negra y acabados muy sólidos, siendo predominantes las formas geométricas y líneas entrelazadas. En este estilo podemos encontrar distintos tipos de diseño, siendo los celtas, mandalas y el maorí los más populares. Como ya hemos visto en la clase de historia, este tipo de tatuajes son de los más antiguos que existen, por lo que su carga ancestral, espiritual y bélica vienen inherentes en él. Realismo o fotorrealismo. Como bien lo dice su nombre, son tatuajes que parecen una foto. Es decir, su misión es hacer que, a través de manchas, tu ojo sea engañado creyendo que es real. Pueden ser a todo color o en black and gray. La cantidad y tipo de aguja dependerán de cada artista, pero lo que sí se necesita es mucho tiempo, paciencia y tonalidades de tinta para crear volúmenes y contrastes sin necesidad de usar líneas. Cabe destacar que a este estilo se le puede encontrar una variante, el surrealismo. Normalmente para lograr estos diseños se realiza previamente un fotomontaje o collage digital, pero el fin es el mismo, engañar al espectador. Estilos contemporáneos. Puntillismo o dot work. Uno de mis estilos preferidos, inspirados en técnicas de lápiz sobre papel. La característica primordial del puntillismo es que es hecho con agujas muy finas y punto por punto con tinta negra. Pero a pesar de ser un trabajo tedioso y largo, los resultados son sobrios, sutiles y lo que es mejor, perduran en el tiempo casi sin variaciones. Sketch o boceto. Al igual que el puntillismo y los estilos contemporáneos en general, se inspira en técnicas utilizadas principalmente sobre papel. El objetivo de este estilo es simular un borrador, tatuar líneas chasconas, evidenciar trazados estructurales y crear movimiento a partir de efectos que se usarían en un cómic o viñeta aún no terminado. Es un estilo muy divertido, muy cool, con el que puedes jugar un montón. Geometría. Es un estilo cósmico que suele ser adquirido por personas que llevan una conexión grande con su lado matemático y espiritual. Para realizar este estilo debes tener nervios de acero, templanza, un pulso inquebrantable y familiaridad en el uso de agujas muy finas y de alta precisión. Cualquier espasmo, picadura de hormiga o estornudo hará que se vaya toda la... Los dibujos en este estilo tienen influencia de culturas indígenas, espirituales y tribales, patrones de la naturaleza y ciencia, formas arquitectónicas, símbolos con raíces en la alquimia y geometría sagrada. Acuarela o watercolor. No nos cansamos de ver este estilo en los últimos años. Este tipo de diseños parecen hechos con un pincel más que con una aguja.
Se caracterizan por sus colores y la forma en que están plasmados en la piel, fusionados de manera acuosa, mostrando la transparencia clásica de las acuarelas. Es muy importante que si quieres tatuarte este estilo, busques un artista que se especialice en watercolor, porque no es una técnica fácil de lograr. Pero como el watercolor juega con las transparencias y no está delimitado por líneas negras definidas, tiende a desvanecerse con el tiempo más fácilmente que otro tipo de trabajos. Sobre todo si la técnica del tatuador es diluir la tinta en agua. Por eso yo aconsejo que si quieres tatuar este estilo, busques distintas matices de colores y los impregnes en la piel, creando la ilusión de que está diluida, pero realmente no está diluida. Trash Polka. Este estilo me encanta, es muy nuevo y es una mezcla de muchos elementos y técnicas. Fue creado en 2014 por Simon y Folco en el estudio Buena Vista Tattoo de Alemania, estilo definido por ellos mismos como una mezcla de realismo y basura. Es un collage con tinta negra y roja nada más, que combina pinceladas, puntos, líneas, lettering, realismo, siluetas, figuras creadas a partir del no uso del color. Es un puto caos, pero ordenado. Y esto sería todo por hoy. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna tía o su padre o la abuela que les diga cosas como ¿por qué te tatuaste eso? ¡Eso es de la cárcel! ¿Has sido alguna vez discriminado por tener tatuajes en algún trabajo? ¿Te han pateado en una relación amorosa por tener tatuajes? ¿Tienes algún tatuaje de tu ex? Por favor, házmelo saber en los comentarios. Ya se me fue un poco la luz, pero lo bueno es que logramos el objetivo. Espero que hayas aprendido un montón y lo hayas pasado muy bien. Repasa el video cuantas veces quieras y puedes ver mi nuevo contenido suscribiéndote a mi canal. Quiero agradecer también a todos quienes participaron, comentaron y se suscribieron la vez pasada. Muchas gracias. Me he quedado sin luz adentro de la casa. Problemas del tercer mundo. Así que me tuve que venir aquí, por lo menos hay unas plantitas para que se vea todo bonito. Como les decía, muchas gracias por asistir al segundo capítulo de mi canal. El próximo será de otros temas, nada que ver con tatuajes. Me pueden comentar si quieren algo en específico. Yo tengo varias ideas, pero me debo a mi público. Abrazos pandémicos y que esta pandemia se acabe pronto, señor. Tengo unas ganas de aglomeramiento. Silent Hill. Conde. Lo dije bien.